Voluntad divina, ideal y correctiva. Voluntad divina, ideal. Aquí está hablando del título de la lección o el tema o la reflexión, voluntad divina, ideal. Está hablando de una voluntad divina que no es terrenal, sino es extraterrestre o celestial y correctiva. Efesios 1:9 al 11 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad. Pongan atención, el misterio de su voluntad. No es algo humano, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Voluntad divina, ideal y correctiva. ¿Qué dice este texto acerca de la predestinación? ¿Están algunas personas predestinadas a salvarse y a otras a perderse? Es exactamente lo que estábamos tocando en el principio del tema sobre la predestinación. Pero dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El término griego traducido aquí en otras partes de las escrituras como predestinación, proirizo, no significa que Dios determina de antemano o casualmente la historia, a diferencia de ellos. Simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. Por supuesto, uno puede decidir algo, poner una meta de antemano, unilateralmente, o hacerlo de una manera que tenga en cuenta las decisiones libres de las personas delante de las cuales se pone esa meta. Aquí en otros lugares, por ejemplo, en Romanos 8, 29, 30, vamos a leer, dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Repito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El término traducido como predestinado se refiere a lo que Dios planea para el futuro después de tener en cuenta lo que sabe de antemano acerca de las decisiones libres de las criaturas. O sea que esto no es decisión de Él, sino es decisión totalmente de usted, es decisión suya. O sea, aquí no se trata de lo que Él quiere hacer por usted, sino lo que usted quiere hacer por usted, lo que usted quiere hacer por usted mismo. Entonces, la predestinación está basada en la decisión que usted toma por sí mismo, no en lo que Dios decide por usted. Su predestinación, su futuro
Usted lo escoge. No Dios, no escoge Dios por usted. Dios no puede decir, se va a salvar, este no. Este va a ser misionero, este no. Este va a ser un pastor, este no. Este va a ser un cantante y este no. No decide por usted, sino Él decide de acuerdo a lo que usted decide. Si usted dice, yo quiero ser un cantante cristiano, Dios lo va a apoyar. Dios va a apoyar esa predestinación. Usted dice, yo quiero morir en el Señor, Dios va a ayudarle en esa predestinación que usted escogió y Él dice, yo ayudo en su predestinación. Aquí en otros lugares, como por ejemplo Romanos 8, 29, 30, el término traducido como predestinado se refiere al que Dios planea para el futuro, después de tener en cuenta lo que sabe de antemano acerca de las decisiones libres de las criaturas, el libre albedrío de las criaturas. De esa manera Dios puede guiar providencialmente la historia hacia los fines buenos que desea para todos, respetando la libertad de las criaturas necesaria para una auténtica relación de amor. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Significa esto que Dios determina que todo suceda tal como Él desea? Leído aisladamente, Efesios 1:9 al 11 podría dar esa impresión. Podría dar esa impresión que Él nos escoge, Él decide por nosotros. Podría dar esa impresión. Sin embargo, esta interpretación estaría en contradicción con los numerosos textos que vivimos o que vimos antes que muestran que las personas rechazan a veces los designios de Dios. Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Está en Lucas 7:30. Compara con Lucas 13:34 que dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Salmos 81:11 al 14 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. O si me hubieran oído de mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto a mi mano contra sus adversarios. Si la Biblia no se contradice, ¿cómo armonizan estos pasajes? La razón por la cual este tema, porque hay muchas personas que creen de que Dios nos predestina, que Dios decide si vamos al cielo o no vamos al cielo, equivocadamente interpretando textos de la Biblia. La presencia de Dios sobre el futuro es tal que, aun conociendo todas las decisiones, incluidas las malas que tomarán las personas, Él puede orar para bien. Romanos 8:28 dice, si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primeramente dice, a los que aman a Dios, o sea, los que amamos a Dios, los que aman. Pero al final dice, pero conforme su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, si es la voluntad de Él o no. Pero esa voluntad está basado en la decisión suya, no en la voluntad del 100% de Él, sino la voluntad suya. Si usted va a decidir o no va a decidir por Él. El comentario dice así, en Inglaterra poco antes del tiempo de Wesley, muchos afirmaban que Cristo había abolido la ley moral y que los cristianos no tenían obligación de observarla, que el creyente está libre de la esclavitud de las buenas obras.
Otros que también sostenían que los elegidos no pueden ser destruidos de la gracia ni perder el favor divino, llegaban a conclusión aún más horrenda de que sus malas acciones no son en realidad pecaminosas ni pueden ser consideradas como casos de violación de la ley divina. Llegaban a la conclusión aún más horrenda de que sus malas acciones no son en realidad pecaminosas ni pueden ser consideradas como casos de violación de la ley divina, y que en consecuencia los tales no tienen por qué confesar sus pecados ni romper con ellos por medio del arrepentimiento. McClinton, Strong, Enciclopedia. Por lo tanto, declaraban que aún uno de los pecados más viles, considerado universalmente como enorme violación de la ley divina, no es pecado a los ojos de Dios, siempre que lo hubiera cometido uno de los elegidos. Estas monstruosas doctrinas son inspiradas por el mismo Espíritu Maestro, aquel que hasta ahora, entre las series impecables de los cielos, comenzó su obra a procurar suprimir la justicia, restricción de la ley de Dios. Está en el libro Conflicto de los Siglos, página 265. Cristo citó una profecía que más de 1000 años antes que había predicho lo que la presencia de Dios sabía que sucedería. La profecía no configura el carácter de los hombres que las cumplen. Los hombres actúan según su libre albedrío, ya sea de acuerdo con un carácter sometido al influjo de Dios o con un carácter sometido al severo dominio de Satanás. Se encuentra en el libro Review of Herald, 13 de noviembre de 1900. Pero vamos a buscar un texto mientras ustedes están ahí preparándose. Vamos a buscar aquí un texto en donde habla exactamente de la predestinación. Se llama presciencia. Vamos a leer aquí Primera de Pedro 1:2, que dice así. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en nuestra santificación del Espíritu, para obedecer a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicados. Voy a leer otra vez. Se encuentra en Primera de Pedro 1:2. Elegidos, o sea, somos, en otras palabras, escogidos, elegidos, predestinados. En otras palabras, aquí viene la respuesta del texto, dice así, viene en Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios. O sea, la presciencia es aquello que Dios conoce con anterioridad. Usted antes de nacer, Dios ya sabía. Entonces dice, elegidos según la presciencia. O sea, estamos escogidos, predestinados, según la presciencia, o sea, el conocimiento de Dios anteriormente, antes de que nosotros fuéramos nacidos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sea multiplicado. Aquí está la respuesta, queridos amigos. La voluntad divina ideal y correctiva. La voluntad divina de Dios no es escogerlo a usted, no es escoger quién se va a salvar, quién no se va a salvar. Dios, cuando estos textos que fueron citados, cuando la Biblia habla de una predestinación de la voluntad de Dios, no está hablando de una voluntad en sí misma que Él escoge quién, sino Él está hablando una voluntad de Dios, una decisión de Dios basado en una presciencia.
basado en lo que Él conoce. Él ya sabe que Pedro o que Juan o que Tomás se va a salvar. Entonces Él dice, están escogidos, porque Él ya sabe de que estas personas se van a salvar. Son escogidos, escogidos antes de la fundación del mundo, pero no escogidos de acuerdo a su voluntad, sino escogidos depende de nuestras decisiones, depende de una presencia de Él, que Él ya conoce que nosotros íbamos o vamos a escoger a Él. Hasta aquí nomás, amigos, será hasta la próxima.